Director general de Jais España, que es una compañía especializada en contratar a profesionales cualificados. Christopher, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Pardo es consejero delegado de Meta4, que es una empresa que ha elaborado el primer indicador de dinamismo laboral. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ellos nos van a hacer un mejor diagnóstico de lo que tú decías. Es que todavía hay muchas más cosas por hacer. Nos decís en vuestros últimos informes, que los tengo por aquí, hay más dinamismo, pero es escaso todavía. Trabajadores que han pasado de un puesto de trabajo a otro. En 2010 era el 12%, ahora es el 16%. Es decir, el mercado es un poco más dinámico, no tanto. Y el informe de Jais dice, es que hay escasez de talento. Sí. Y si las empresas no tienen talento, pues no pueden desarrollar todo su potencial. Ese es otro problema del mercado laboral, que no sé yo si se soluciona desde el gobierno. Sí, no Daniel. se soluciona desde el gobierno. Yo creo que tenemos que preparar el futuro, porque en estos momentos en España hay una falta de generación de empleo, pero tampoco tenemos los trabajadores que vamos a necesitar en el futuro. Esto está pasando en otros países. No lo vemos como una guerra para el talento en estos momentos en España porque no hay suficiente empleo, pero el sector educativo no está preparado para lo que necesitamos en el mercado. Y lo que estamos viendo es una desvaloración salarial en muchos puestos más juniores, menos cualificados, pero estamos viendo una presión inflacionaria sobre los salarios de la gente cualificada en ciertos sectores, mismo en España. Sí, nosotros con el indicador que acabamos de publicar al mercado sí que vemos, yo diría que desde el primer trimestre del 2013 claramente un cambio de tendencia. Eso es lo más positivo, ¿no? Como desde principios del año 2010 hasta finales del 2012 este indicador que mencionabas era, digamos, prácticamente estable, no tenía movimiento. Este indicador vemos que se empieza a acelerar y sobre todo yo creo que la principal conclusión que podemos sacar es que las empresas empiezan a tomar decisiones sobre su plantilla que antes no tomaban de la misma forma. Este yo creo que es un dato interesante y sobre todo lo que nos obliga casi es a ver su tendencia, su evolución a futuro. Yo creo que a partir de ahí que podremos sacar más conclusiones. ¿Dónde hay empleo ahora mismo? Hombre, yo creo que contestar esa pregunta no es sencilla. Lo que sí que es cierto es que hay sectores y sectores. Hay sectores donde claramente, y el sector del que yo claramente vengo, el sector de la tecnología, el sector de la consultoría, los sectores demandantes de conocimiento, de talento, son claramente sectores donde el nivel de desempleo es mucho menor que en el resto de los sectores de la economía, ¿no? Sí, estoy 100% de acuerdo. Primera respuesta sería dónde hay empleo en otros países, más que en España en estos momentos, porque no hemos cambiado suficientemente y el mercado laboral sigue siendo roto en España. Entonces, para los jóvenes que no tienen trabajo, que tienen la oportunidad, yo diría que tienen que buscar experiencia en otros países. Para buscar trabajo aquí en España, lo que es complicado es buscar trabajo si no tienes experiencia y si no tienes mucha cualificación. Donde hay trabajo es para las personas con mucha formación, con formación útil, que no siempre es el caso, y los sectores como tecnología, sectores como farmacéutica, ciencias, donde se requiere mucho conocimiento, porque ahí donde hay márgenes elevados y un valor añadido elevado, es donde se está creciendo la economía en España de momento. Vamos, si os parece, con los puntos débiles del mercado laboral español, y uno de ellos, sin duda, son los jóvenes. Yo me imagino los chavales que están ahora en su casa escuchándonos, ¿estamos o podemos estar ante una generación perdida? ¿Qué les decimos a estos jóvenes? ¿Qué hay que hacer para fomentar el empleo juvenil? Hombre, yo sobre todo lo que sí que puedo, en base sobre todo a la información que antes os mencionaba, sí que vemos obviamente que hay un aumento muy grande de la temporalidad. Y esto claramente lo podemos ver desde dos vertientes, y por lo menos así nos gusta verlo. Obviamente hay gente que está sufriendo este tipo de contratos, pero también lo podemos ver como la oportunidad que se le da a gente que estaba fuera del mercado laboral para entrar en este mercado laboral, ¿no? Y esto es lo que ya está ocurriendo. Esto por eso os decía que a partir fundamentalmente del primer trimestre del 2013, esa tendencia empezamos a notarla, ¿no? Sí. Yo una de las cosas que creo que es muy importante es que todavía tenemos el problema de la titulitis en este país. A mí me sorprende mucho, viviendo en el Reino Unido, como yo vivo, que la gente me dice la generación mejor preparada y solamente puede trabajar de camareros, en un país donde hay
un 7% de desempleo y recibimos 150.000 inmigrantes todos los años de distintos países de todos lados, no estará tan bien preparada cuando tienes que ir de camarero con tan poco desempleo. Entonces hay que entender que el empleo juvenil no va a venir del concepto tan español de colocarse, de el trabajo fijo, de encontrar antiguo que nos decían, que me decían a mí. El principal problema que se tiene que plantear la gente joven es: no intentes rellenar tu currículum de cursos y cosas que no te sirven para nada, busca experiencia. Y sobre todo hay una cifra que a mí me aterra, en mi libro lo explico. En la media en la OCDE es que los universitarios, cuando salen de su carrera, casi el 40% montan su propia empresa. En España es menos del 3%. Hay que emprender, hay que buscar, tenemos que crear nuestro propio futuro, porque el concepto de colocarse, el concepto de salir de la carrera y ir o a la administración paralela, que son las grandes empresas del IBEX, etcétera, eso se ha acabado. Carlos, Christopher, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Daniel, no te vayas porque quiero que me digas qué ha pasado. ¿Qué ha pasado hoy? Han caído, vamos a ver los datos, a plomo. ¿Y por qué? Porque estaban esperando, como agua de mayo, las palabras del presidente del